En una madrugada tuve un encuentro vivo con el Señor donde escuché la voz del Señor. Wow. Y esto fue lo que Él me dijo. Hernán, si sigues como vas, camino de muerte, o me sigues a mí, camino de vida. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Hola, hola. Bienvenidísimos una vez más a Julieta Liz. Somos uno podcast. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy tenemos un grato placer y está con nosotros Nuestro pastor, Ajá. Hernán Estrada. De Ajá. hecho, pastor, en serio, gracias. Nos sentimos muy afortunados, muy complacidos de tenerte aquí en nuestro set, en nuestro espacio, en nuestro hogar. Y familia, queremos contarles que Hernán es nuestro pastor, quien nos ha acogido súper lindo, de una forma muy cariñosa en su congregación, en la cual hacemos parte hace un tiempito atrás, aproximadamente un año. Estamos felices de haberte conocido, de ser parte de la congregación y de que hoy tengamos el privilegio de tenerte aquí con nosotros en este episodio, en donde, familia, les aseguramos que la vida del pastor y lo que nos va a compartir en este espacio va a ser de mucha bendición. Amén que sí. Entonces, quédate para que lo escuches completo. No, muchas gracias. Dios los bendiga. Amén que sí. Gracias a ustedes, Juliet, Ali, por la invitación, por Amén que este sí. momento tan especial, compartir con ustedes este podcast tan hermoso. Y yo estoy feliz de que ustedes estén en la iglesia. Amén que sí. Como siempre lo digo, hay propósito en todo y Amén que que sí. Dios los Convencidos bendiga. de eso. Gracias por la invitación. Claro que Y sí. a todos, gracias. Claro que sí, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Y nosotros hablamos tras de cámara y siempre lo decimos, pastor, que nosotros siempre le pedimos mucho a Dios, siempre le pedimos mucho a Dios que cada persona que venga, cada persona que se va a sentar allí, nosotros siempre vamos a sentar aquí, cada persona que se va a sentar allí, que sea Dios que la traiga. Evidentemente, hoy Dios te ha traído hasta aquí para grabar con nosotros. Entonces, Así de es. verdad, gracias por estar aquí, pastor. No, De así verdad. es, justamente así lo creo. Gracias, Y habíamos pastor. orado por esto, Amén habíamos que hablado, sí. llegó el momento. Sí, Qué chévere. rico, estamos Sí, felices. y resulta que, bueno, nosotros decíamos como que, bueno, que chévere que el pastor Hernán estuviera con nosotros en un episodio. Y nosotros domingo a domingo siempre te escuchamos cuando tú llamas a las personas para orar por ellos, ¿cierto? Y tú siempre dices, hace 30 años atrás llegué al Señor y Él me sacó y me convirtió. Y nosotros hoy quisiéramos hablar acerca de esa conversión. ¿Cómo fue que el pastor Hernán, que vive en Bogotá en ese momento, llega a los pies del Señor? Entonces creo que era año 95 que siempre dice, Sí, ¿cierto? justamente. Año Bueno, 95. no se me Por eso son olvida 30 años, ¿no? Este año. Claro, no se me olvida ese 95. Entonces, ¿cómo fue que vivías en Bogotá y de repente llegaste al Señor? O sea, ¿cómo fue que llegaste al Señor? Bueno, el Señor utiliza circunstancias y personas, obviamente, para animarnos a llegar a Él, para conocerlo. Yo llego a trabajar a un concesionario, trabajé mucho tiempo en vehículos. Y un compañero, justamente Álvaro Cadavid, a quien honro su vida, su memoria. Álvaro me pidió que le regalara 5 minutos. Y yo me senté en el escritorio de Álvaro y me dijo, Hernán, yo veo que tú eres una buena persona, pero te veo desorientado. Wow. Esas fueron las palabras de Álvaro. Bendito 5 Bendito minutos. Álvaro. Bueno, en realidad la Biblia dice que no hay nadie bueno, yo no lo era. Ah, bueno, claro, Pero lo que sí era claro era que estaba desorientado. claro. Ok. Desde los 12 años, por circunstancias de la vida, me perdí en el camino, siempre tratando de hacer lo mejor que podía, tratando de cumplir a todo nivel, pero hacerlo sin Dios es muy difícil. Hacerlo sin Dios es muy difícil. A los 25 años venía cargando con un lastre muy grande y sí estaba justamente desorientado, haciendo las cosas a mi manera. Ya estaba pensando incluso en algún momento en que era mejor perder la vida que tenerla Claro. por ese despiste tan grande en el que estaba y que Álvaro había notado. Y Álvaro me dice, quiero hacerte una invitación. Y le dije, claro, Álvaro, pues yo tenía siempre mucho respeto por él y me hizo una invitación para que lo acompañara a la iglesia. Wow. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana. Nunca Nunca wow. había ido a una iglesia cristiana. Wow. Yo no sabía que las iglesias cristianas existían, porque no es como ahora, ¿cierto? Wow. Gracias a Dios que el cristianismo, pues, digamos, tiene mucha relevancia
siempre lo ha tenido, pero digamos que las iglesias cristianas. Sí. Lo más cerca que yo estuve del evangelio, digo yo, eran unos murales que habían en Bogotá, en los parqueaderos, unos grafitis que decía Cristo viene pronto, arrepiéntete. Era lo más cerca que yo había estado del evangelio. Wow. Y justo Álvaro me invita, yo por esa época estoy separado de mi esposita, viviendo una crisis personal y existencial tremenda. Y las cosas que el Señor acomoda, le comparto a una pareja de amigos que estábamos socializando mucho con ellos, y la esposa de mi amigo Ignacio me dice, oye, a mí me encantan las iglesias cristianas, vamos, y no sé, eso me ayudó, me animó. Wow. Yo llegué a la iglesia en un octubre del año 1995 y justamente pensé que el Señor me estaba esperando. El mensaje que el pastor Darío Silva, el pastor presidente de Casa Sobre la Roca, nuestro pastor, mi pastor, compartió, dije, pero ¿quién le contó al pastor todo lo que yo estoy viviendo? La alabanza me impactó, a mí me ha gustado siempre mucho la música, y fue un tiempo muy especial. Bueno, el Señor utilizó esto, llegar a la iglesia para conocer a Cristo, que ha sido la experiencia más maravillosa que yo he podido tener, un cambio de vida, ¿no? Entonces que Gloria a Dios. nosotros, pastor, de hecho empezamos preparando, mi amor, un episodio que es acerca de la infancia, de la niñez. Y en algún culto te escuchamos decir que tu infancia fue como bastante dura, y tú decías que, claro, como fue tan dura, no le tenía miedo a nada. Entonces, ¿qué te parece eso? ¿Y qué le podrías decir tú, por ejemplo, a tantos papás? Porque mucha de la audiencia que tenemos nosotros son personas que son papás. ¿Y qué le pudieras decir tú a esos papás que pudiesen tener una mejor compañía o una mejor orientación a los papás? Julia de Ali, yo tuve una infancia extraordinaria al lado de un hombre, un carácter muy fuerte. Okay. Y ese carácter de mi papá nos formó de una forma muy particular, ¿cierto? Exigiendo, demandando, usted lo puede hacer, hágalo usted, mijo, usted es... en Colombia utilizamos un dicho, usted es un berraco, hágale. Ajá. Capacitándolo. Y pasamos por cosas desde la infancia fuertes por el carácter de mi padre. Un hombre que honro y su memoria, falleció el año pasado. Hombre al que admiro y admiré y amé con todo mi corazón. Pero esa formación fue difícil. Claro, el pasar por esas cosas te hace crecer en un carácter que te coloca en un estándar, digamos, por encima del estándar. Es lo que quiero decir, de los chicos normales, ¿cierto? Eso. Estás creado de una forma que no le tienes miedo a nada. Y entonces, claro, después eso me hizo meter en problemas porque a mí no me podían decir los amigos, aquí usted no es capaz de hacer esto. Ay, Porque eso para mí era, hágalo. hágale. Entonces, claro, me metí en muchos problemas. Wow. Me metí en muchos problemas. Yo creo que los padres debemos tener un equilibrio y un balance. Eso. Entender un poco el carácter de los hijos, guiarlos, ¿cierto? Es necesario la disciplina, es necesario el amor, son necesarios los límites, pero hay que conocer mucho a los hijos para poderlos guiar y explotar su potencial. Creo que eso es muy importante. Puedo decir que eran otras épocas, de alguna manera. Sí, claro. Pero también mi padre fue criado de una manera muy particular y él intentó criarnos de la misma forma. Es básicamente como que es la historia de eso que cuento de la infancia y la adolescencia, ¿no? Posteriormente a la adolescencia, cuando ya me pierdo en el camino, trato pues obviamente de buscar los recursos que tenía en mi persona, que siempre fueron limitados. Pero con eso traté de resolver mi vida. Hasta que me estrellé con la realidad de que le había quedado mal a todo el mundo, me había quedado mal a mí mismo, le había quedado mal a mi esposa, a mi hijo, y dije, yo ya no puedo seguir quedando mal, yo prefiero perder la vida y ya con eso resuelvo todo. Wow. El Señor Jesús se atravesó para decirme, tengo algo mucho mejor para ti. Ay, Algo mucho más especial. En serio, qué bonito es poder entender precisamente ese obrar de Cristo en nuestras vidas. Y tú pasar de ese proceso, ¿cierto? Ese cambio de vida, ya conociendo a Jesús, avanzar en el tiempo, ¿al cuánto tiempo el Señor te hace como ese llamado a ser pastor? Sí. Porque de hecho, este es un rol que es demasiado admirable. Y más si lo hacen con el amor y el corazón con que este hombre lo hace. No, Porque gracias. nosotros lo Porque, sentimos. claro, nosotros. Gracias. O sea, en ese pastoreo, en ese cuidado, cuéntanos cómo fue ese llamado del Señor a ser pastor. Imagínense ustedes que llego a la iglesia
pensando en perder la vida. ¿Quién se imaginaba que yo iba a ser pastor Claro, pero en algún momento, no? La lógica de Dios. La conversión. Cristianismo es conversión. Hablábamos hace poco nosotros de el nacer de nuevo. Así es. Nos reunimos y hablamos del nacer de nuevo. Exactamente. Que sí, que muchas personas de pronto van a la iglesia, familia, y aquí es súper importante tener eso muy en cuenta. Yo no me salvo porque voy a la iglesia o hago cosas bonitas, chéveres para la sociedad, para ayudar, o porque soy un buen ciudadano. Todo eso está bien, pero si realmente no tengo un encuentro con Jesús, y evidentemente tú tuviste un encuentro con Jesús, Tuve un que lo encuentro. cambió todo. Wow, bueno, la llegada a la iglesia fue extraordinaria, ¿cierto? Escuchar el mensaje, la alabanza, la palabra no vuelve vacía, el Señor empieza a hablar al corazón. Pero ahora que hablamos de un encuentro personal, permítame contar que en una madrugada, yo digo que tenía un pie entre la rubia y la morena, y no porque tuviera una novia, sino digo es porque tenía un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. La palabra empezó a llegar y me impactaba, pero yo estaba muy atado a muchas cosas. En una madrugada tuve un encuentro vivo con el Señor donde escuché la voz del Señor. Wow. Y esto fue lo que Él me dijo. Hernán, si sigues como vas, camino de muerte, o me sigues a mí, camino de vida. Y yo recuerdo que le dije, yo te sigo a ti, Señor. Han pasado 30 años desde esa decisión Desde ese encuentro. que manifestó un cambio, una conversión, una transformación. El cristianismo es conversión, es que vas caminando en un sentido y Dios te pone a caminar en otro sentido. Y desde muy recién llegado a la iglesia comienza el deseo de servir al Señor. Qué lindo eso. Dios rescató mi vida, me permitió restaurar mi hogar, rescatar el corazón de mi hijo, que para aquel entonces tenía unos 7, 8 años, ya estaba perdida mi relación con él. Wow. Y poder restaurar y rescatar, empezó a levantar mi vida, a cambiar el nombre, lo que yo había hecho mal. Fue una transformación impresionante y yo le dije al Señor, justo estas fueron las palabras que lo dijimos con mi esposa, con Claudita. Señor, no tenemos cómo pagarte lo que has hecho por nosotros, pero aquí están nuestras manos y nuestro corazón. Wow. Úsalos como quieres. Wow. Qué lindo. Hacer un paréntesis ahí porque es muy importante tener claro Wow. que las obras buenas que hacemos, las hacemos es por consecuencia de su gracia. O sea, Sí. porque no tenemos otra forma de decirle al Señor, te amo tanto, Dios, y estoy tan agradecido que no tengo más que servirte. Y no es por ese servicio que realmente nos salvamos, ¿cierto? Como lo aclarábamos en otros episodios. O sea, no es por obras para que nadie se gloríe. Es la consecuencia de la obra de Dios en nosotros y su gracia. Y nosotros por consecuencia y por corresponder a ese amor, queremos de servirle, ¿cierto? Así es. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia, no por obras, como decía Juliet. Pero el Señor ha dicho que Él ha anticipado Ajá. unas buenas obras para que nosotros las hagamos. Para Esas que buenas obras anduviésemos en ellas. es la manifestación del obrar de Dios en nuestro corazón y nuestra respuesta. Y Pastor, y yo quería acotar eso, que me parece que no es fácil, porque, por ejemplo, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo sentarme, escuchar el culto el domingo, ir a casados, ir el miércoles, el martes de oración, yo puedo ir, ¿cierto? Yo puedo ir a la iglesia, pero ahora de simplemente ser una persona que va a la iglesia a decir, sírveme, vas a ser un pastor, o sea, vas a ser un líder, eso es otro nivel de espiritualidad, de entrega, de compromiso y de mucha renuncia a uno mismo. Nosotros lo decimos porque, por ejemplo, ese podcast. Ustedes saben, familia, que este podcast salió de algo que Dios quería hacer en nuestras vidas. No era mi sueño, ni era el sueño de mi esposa, era algo que literalmente Dios dijo, vayan y háganlo. Mi sueño era tocar el cello por el mundo, ustedes lo saben. Mi esposa, todos tenemos sueños independientes, pero el Señor dijo, no, para eso no te llamé para esto. Esos planes de bien que el Señor ya tenía preparado de antemano para que anduviésemos en ellos, era eso. Así es. Entonces, ¿cómo es esa transformación de simplemente ser una persona que va a la iglesia? ¿Y en qué momento fue el decir, bueno, voy a empezar a hacer, porque nos contabas que había sido maestro de escuela dominical? Entonces, ¿cómo fue
de pasar de decir, bueno, Señor, te entrego mi vida, ya sé que te sirvo a ti porque en esa madrugada entendí que, bueno, te sirvo. Ahora, ¿cómo fue esa transcurso, Transición. sí, transición de pasar de esa oración a ser hoy en día un pastor? Vean, el llamado es el llamado, ¿sí? A mí me preguntan muchas personas cómo fue que llegaste a ser pastor. Eso. Y esta es mi respuesta. A ver. Por estar haciendo lo que tenía que estar haciendo para el Señor. Wow. Déjenme explicarle un poco. Claro, sí, porque hay que desglosar esa respuesta. Claro, porque fíjate, verás, ¿cómo fue que llegaste a ser pastor? Yo no sé, la gente está esperando que yo les diga, es que he hecho cursos, es que me he capacitado. Ajá. Pero cuando yo les digo que el Señor confirmó el llamado y lo fue afianzando, fue por estar haciendo lo que tenía que estar haciendo donde Dios me puso y con el corazón que Dios me puso. Entonces comienza el deseo de servir. Aquí están mis manos, Señor, aquí está mi corazón. ¿En dónde puedo servir? Lo primero que empezamos haciendo en la iglesia, hace 28 años quizá, fue empezar a hacer la llamada de las personas nuevas que llegaban a la iglesia. Entonces llegan las personas nuevas, las recibimos, ¿cierto? En el grupo de conexión en Nicodemo, y los llamamos, hola, ¿cómo estás? Eso Sí, hace como entonces, de call center ese fue lo primero que empezamos a hacer. Wow. Yo, Qué bonito. digamos que por mi profesión, por mis oficios, yo he tenido siempre ese tema de servicio al cliente, ¿cierto? Lo que tú estás refiriéndote al call center. Entonces, yo llamaba, hola, ¿cómo estás? Hablas con Hernán de Casa sobre la Roca. Tú viniste a la iglesia el domingo pasado, queremos saber cómo estás, en qué podemos servirte. Estar haciendo lo que tienes que estar haciendo con fidelidad. Wow. Entonces, vas escalando Wow, en el familia. sentido de la entrega, del servicio. Dios empieza a ver tu fidelidad y te empieza a colocar en el lugar donde Él te tiene preparado. Entonces comienza un liderazgo en grupos pequeños, comienza una formación y una capacitación en el Instituto Bíblico de la Iglesia, ¿cierto? Empezamos a servir en las diferentes áreas, área de consejería, profesores del Instituto Bíblico, en el grupo, en el Ministerio de Infantil, bueno, que en Casa sobre la Roca se llama Roca Kids, ¿cierto? Nuestra iglesia infantil. Yo estuve en la alabanza, pues sin ser músico ni eso, me le quito el sombrero a Ali. No, tranquilo. Pero lo hice con fidelidad Wow. para Dios. Y cuando Dios va a llamar a alguien, ¿a quién se le ocurre a ustedes que Dios llama? ¿A quién busca Dios cuando va a llamar a alguien para decirle, estoy buscando a alguien para que tenga este llamado a pastor en Casa sobre la Roca, en Río Negro, en el oriente antioqueño? Al que hizo las llamadas con fidelidad, al que estuvo con los niños. Gran parte de mi ministerio ahora como predicador lo aprendí enseñando las lecciones a los niños en Roca Kids por 9 años. Qué bonito, sí. Wow. Y de allá es que el Señor llama. Entonces, Wow. Sí, ¿me comprende total. cuando les digo Sí. cómo fue que llegué a ser pastor? Haciendo lo que Total, tenía muy que estar claro. haciendo donde Dios me colocó. Uy, amén, amén. Wow. Pastor, y qué lindo porque es que no solamente se trata de ese rol de pastor, sino que ahora con este gran proyecto y sueño materializado de pastor a escritor, no Wow. dejas de ser pastor, adicional a ello, eres un gran escritor Ujú. en el cual Gracias. Sí, sí, familia, lo hemos leído y wow. este libro Gracias. lo escribió el pastor. De hecho, si no estoy mal, en tiempo de pandemia, ¿nos contabas? Sí, hay un proceso muy bonito que hay que contarlo Hay que porque también contarlo. es Por supuesto, interesante. pastor, cuéntanos porque aquí hay una riqueza enorme. Sí, familia. Amor, explícalo un poquito. Bueno, imagínense que el pastor se hizo un libro devocional de Abraham de 365 días. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Eso es inspiración Solo de Abraham. divina. Eso es simplemente inspiración Se le ocurre divina. al Señor. Eso solamente se lo... Qué lindo. Pero humanamente yo creo que a uno no le da. O sea, es inspiración divina. Pastor, Qué bonito. cuéntanos cómo fue tu proceso, porque nos contabas que detrás de cámaras, pues, en días anteriores, nos contabas que fue un proceso en pandemia donde grababan los audios y los enviaban. Qué bueno que las personas conozcan cómo fue el proceso para materializar hoy ese tremendo libro. Hay algo muy interesante detrás del libro de Abraham 365 y es cómo pasa uno de ser pastor a escritor, digamos, Ajá. ¿cierto? Ahí hay un primer paso, Ajá. Wow. un clic que se da en alguna parte. Desde hace muchos años atrás, el Señor había colocado en mi corazón los proyectos de escritura de libros. Wow. Si les digo que hace 15 años atrás, quizá,
Wow. Ya yo tenía algo de Dios allí para escribir. De hecho, tengo proyectos adelantados Qué chévere. que, si Dios lo permite, van a ver la luz. Amén Qué que rico. sí, familia. Y esas son cosas que uno va percibiendo del Señor mientras le sirve, mientras estás con Él, mientras estás en todos los lugares donde Dios te coloca, Él te lo empieza a colocar. Y otro proceso muy bonito para pasar de alguna manera de pastor a escritores, que la mayoría de mis sermones son lo que se conoce en la homilética cristiana, en los principios de predicación, sermones de lectura, es decir, que yo los escribo y los predico con una técnica al momento de presentarlos que está muy basada en la lectura, es decir, que el 70-80% de lo que ustedes escuchan en los sermones yo lo he escrito antes. Wow. O sea que yo llevo Todo 20 bien. o 25 años escribiendo sermones. Wow. Eso no me hace un escritor de libros, pero sí va habilitando una habilidad, si me permiten Sí, la claro. redundancia, para que uno se vaya formando. Entonces, cuando ya viene el llamado a escribir Abraham 3:6:5, pues el Señor echa mano, utiliza todo lo que tú has hecho Claro. Wow. en algún momento de tu vida, y Preparación. porque nada es perdido con Dios. Nada. Todo va a Nada ser en usado vano. por Él. Total. Wow. Estoy predicando en el año 2017, predicando sobre los patriarcas. Ustedes que ya me conocen un poco porque ya llevan un año en la iglesia, saben que yo predico series largas. Ajá. Súper Entonces me puse a trabajar en una serie para enseñar los servicios de los miércoles sobre los patriarcas, siendo Abraham el más grande de los patriarcas bíblicos. 22 sermones hice acerca de la vida del patriarca Abraham. bien. Wow. Y cuando estoy en eso, el Señor me coloca en el corazón, el Espíritu Santo. Escribe un devocional sobre esta historia. Wow. Y yo, Señor, ¿Y cómo lo voy a un hacer? devocional. Claro. Cuando yo percibí esto de Dios, cuando tienes una relación personal con Dios, tú percibes cosas de Dios, porque estás justamente metido con Él. Amén. Amén que sí. Y entonces Dios habla a nuestro corazón en esa intimidad. Y yo siento en mi corazón que el Señor me está diciendo, escribe un libro devocional sobre Abraham. Y tengo que confesarles que al principio me reí como el mismo Abraham, ¿no? Como el Señor, ¿esto qué es? ¿Y cómo? Pero después me Wow. puse a pensar y dije, Señor, hasta lágrimas derramé haciendo un devocional sobre Abraham. Wow. 365 días inspirados en la historia de Abraham. Comencé a escribirlo. Porque si eso era lo que Dios quería, entonces dije, voy a hacerlo. Vámonos, sí. Empecé a trabajar en el título, empecé a trabajar en los primeros días y permítame compartir algo que es muy especial. Para mí lo es, lo ha sido y lo será siempre, y es el valor de haber contado con mi familia, Wow. de contar con ella y seguir contando con mi familia. Qué bueno. Entonces yo suelo decir que yo tengo un equipo base de trabajo, y lo digo con mucho respeto, obviamente, Qué por ellos, y les conté la idea. A Claudita y a Juan Diego y a Pablo les conté la idea, le dije, el Señor me está diciendo que haga esto, y ellos dijeron, wow, pa, tremendo, Qué adelante. lindo. Qué chévere. Y con ellos he recibido un apoyo grandísimo desde el principio, y acabamos para otros nuevos proyectos. Wow. Comienzo a escribir y abandoné la idea. Abandono la idea en el 2017 con el título del libro, con las primeras páginas, Wow. y abandono la idea. Pasa 2017, pasa 2018, pasa 2019, pasa 2020, y la idea está, como digo yo, en los cajones de los escritorios de muchos cristianos. Hay extraordinarios proyectos engavetados. Uy, vea familia. Wow. Escuchen esto tan sabio. Engavetados, guardados allí, proyectos extraordinarios. Yo tenía un buen proyecto, o teníamos un buen proyecto que el Señor nos había inspirado, Wow. y estaba engavetado. Llega 2020, año de pandemia, Es una locura. diciembre del 2020, y el pastor Darío, en un servicio que hacemos especial en la iglesia, que están invitados todos, cena de amor, final de año, el pastor Darío ora al Señor, ayuna para preguntarle cuál es el propósito del año siguiente. Y como siempre,
Me siento en primera fila con Claudita y este fue el propósito para el 21. 2021, visión en acción. 2021, visión en acción. Claudita, mi esposa, estaba sentada aquí a mi lado izquierdo, voltea a mirarme y me dice, si 2021 es visión en acción, no tienes excusa para escribir el libro. Wow. Benditas esposas. La veo, sí, amén. Claro. La veo a los ojos y le digo, sí, mami, tienes toda la razón. No hay excusa. Entonces, terminando el año, le digo a Claudia y a los muchachos, vamos a escribir el libro va para adelante. Wow. Juan Diego me dice, la profesión de Juan Diego, mi hijo mayor, es comunicador audiovisual. Entonces me dice, pa, ¿por qué no hacemos algo? Nosotros veníamos orando por proyectos audiovisuales. Me dice, ¿por qué no escribes el devocional y lo enviamos a partir del 1 de enero del 2021? Lo enviamos por los grupos de difusión de WhatsApp de la iglesia para que la iglesia se alimente el día que vas escribiendo y lo grabamos en audio. Entonces a mí me pareció una idea extraordinaria, una locura. Y dije, wow, vamos a edificar la iglesia con esto. Pero no sabía en la camisa de fuerza que me estaba metiendo. Porque cuando tú quieres escribir un libro, lo escribes en el tiempo que tengas disponible y cuando puedas hacerlo. Eso. Pero una entrega diaria. Era obligarte. Era obligarme para alimentar a la iglesia. Era otra cosa. Pero eso fue lo que el Señor utilizó. Porque algo muy especial en este libro. Este libro fue hecho pensando en inspirar a las personas que iban a recibir el mensaje. Wow. Yo oraba al Señor y le decía, Señor, dame algo que decir. Y empiezo, yo ya había estudiado la historia de Abraham. Yo hago un bosquejo de Abraham, tomo la historia bíblica de Abraham que está en ciertos capítulos del Génesis, desde el Génesis 12 hasta el Génesis 25, y hago un mapa de la historia y comienzo a desarrollar verso a verso, palabra a palabra. Eran 365 días orando de rodillas, diciéndole, Señor, ¿qué hay para edificar a tu iglesia? Déjenme decirles algo. Hay personas que me dicen, pastor, yo leo el libro y yo siento que el Señor me habla. Claro. Y le digo, claro, es que me habló a mí. Claro. A mí me habló para escribir algo. Entonces fue un proceso muy lindo. Wow. Quedó escrito en el 21 y ya después vino una revisión y alguna corrección de estilo y se publicó en el año 2024. Wow, gloria a Dios. Es que de verdad es increíble. Ahorita si nos ponemos a pensar, contamos con la inteligencia artificial. O sea, que te mejora los textos, que te pule, que te da las mejores palabras. Pero es que esto, en serio, familia, tienen que leérselo. O sea, es un tesoro del cielo porque sientes como el Señor habla a través de estas letras. O sea, y se siente la intimidad. Y por lo que tú dices, o sea, te arrodillabas y clamabas a Dios diariamente por esa palabra del cielo. No, Sí, no era por sabiduría humana. Eso es pura inspiración del cielo. Y qué bueno cuando uno corresponde al llamado del Señor y al del Espíritu Santo que te dice, hey, ponete a escribir, yo te voy a dar palabra, ponete a escribir. Eso es lo más hermoso. O sea, y wow, que nos diga, bueno, precioso. Señor, eres tú realmente el que está dando todas esas palabras y debe ser muy gratificante, obviamente la gloria es para el Señor, pero debe ser muy gratificante para ti el escuchar que te digan, pastor, literalmente estoy escuchando la voz de Dios en este libro. Mire, yo me quedo aterrado. Yo les digo, Julián, y yo me quedo impresionado. A mí me llegan muchos mensajes al Instagram, al WhatsApp. Pastor, gracias. Wow. El Señor ha utilizado tu libro para fortalecer mi fe. Este libro tiene una particularidad, es que está basado en la historia de Abraham, que es el padre de la fe. Precisamente. El primero que le dijo al Señor, sí. Ahora no había podido decirle que no. Pero cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, Abraham lo dejó todo por él. Claro. Y se fue a seguirlo, el padre de la fe. Y esa particularidad hace el libro algo muy especial, porque es una historia de fe, es una historia viva. Por eso el libro de alguna manera es un libro vivo. Bueno, la palabra de Dios es viva, el libro está basado en la Biblia. El libro tiene los versículos, el libro tiene explicaciones, el libro tiene respaldo bíblico y obviamente que Dios habla a través de su palabra, pero que Dios utilice aquello que te puso en el corazón
esas explicaciones para edificar a las personas y que las personas perciban que de alguna manera el Señor les muestra, les habla, les guía. Wow. Eso para mí tiene un valor extraordinario. Total. ¿No? Yo no sé cómo explicarlo ni cómo es que Dios hace para utilizar el libro, pero para mí tiene un valor extraordinario y me siento feliz de que el Señor haya puesto esa idea en mi corazón, porque es una idea muy auténtica. Libros sobre Abraham hay, podría decir miles, no sé si millones, pero un devocional sobre Abraham, este es el primero. Wow. Y eso ya hace el libro un libro único y diferente. Ay, qué bendición. Yo creo, familia, que bonito lo que tú decías, Pastor, ahorita que hablabas de que cuando pasamos por procesos, Dios utiliza eso para ser parte del plan de Él. Y de cierto modo a nosotros nos pasó así. De hecho, nosotros no éramos novios. Y en algún momento estábamos, no me acuerdo por qué razón, ya era en plena pandemia. Y dijimos, ve, deberíamos como hacer historias en nuestros Instagrams personales para darle palabra a las personas. O sea, básicamente ahí empezó como el aparecer Juliet Eli en cámaras en redes sociales. Entonces, Hacer en vivos ajá, en medio de pandemia, pues por supuesto que por mi personalidad yo no se me pasaba por la mente hacer eso, menos que la gente me vea, que me escuche, no. Sin sí, embargo, me acuerdo que sí, en ese entonces mi esposito era mi amigo y me dice, ve, ¿por qué no hacemos esto? Eso puede edificar a mucha gente. Yo, ay, está bien, hagámoslo. Y y lo y ensayamos nosotros y... no entendíamos eso. Lo vinimos a entender después que nos casamos. Y en algún momento también hubo una historia que venía yo atravesando un proceso súper duro y empecé a escribirlo. Pero yo no simplemente lo escribía como un desahogo, sino que cada cosa que vivía le colocaba una cita bíblica como que, por ejemplo, tenía temor, entonces Salmo 127, Salmo No, 27, entonces yo ponía Salmo 23, Salmo 91, entonces, claro, después del tiempo dije, claro, aquí fue cuando Dios me preparó y me regaló mi primer guión. Dije, excelente. claro. Entonces, a partir de ahí, de esa misma estructura, empezamos a escribir los guiones del podcast. Entonces, qué teso como el Señor te llevó de la misma manera a ti. O sea, de venir de sacarte de las tinieblas a la luz admirable, empezar ese proceso con el Señor y decir, estoy en el lugar correcto, haciendo la voluntad del Padre. Lo que el Padre le revela a Cristo en mí, a Hernán, empiezo a hacerlo, Yo lo empiezo a voy a hacerlo, entregar. empiezo a hacerlo, empiezo a hacerlo. Entonces, líder, pastor, escritor de un libro. Y no de cualquier libro, sino como lo decimos familia, un libro que no proviene de sabiduría humana. Ujú. No es IA, es, Mm. es inspiración del cielo. Y aquí algo interesante y es, Dios va a utilizar lo que ha sucedido en nuestra vida. Así es. Abraham le dijo a Dios que sí, yo le dije a Dios que sí. Wow, Él le creyó a Dios, yo le creía a Dios. wow. Pero Dios va a utilizar los dones que nos ha dado. Eso. Va a utilizar vivencias, va a utilizar hechos, por eso quiero animarlos a que revisen esos proyectos y los, si me permite la expresión, yo soy de muchos dichos, los echen para adelante. Amén que sí. Pero Dios va a utilizar los dones. Eso. Bíblicamente vemos que existen 5 dones del ministerio. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ujú. Uno de los dones que Dios me ha dado a mí es el don de maestro de la palabra. Sí, señor. Por eso mis sermones tienen una característica. Sí, bien, Sí, todo señor. explicaditos, todo. Eso es lo que Estructurados, tiene el libro. edificados, sí. Porque como Dios me dio ese don de ministerio, Ujú. entonces yo utilizo el don que Dios me dio para las explicaciones bíblicas que están en 365 días, inspiración cotidiana, Wow, para que crezcamos en la fe. wow. Entonces va a utilizar hechos, vivencias, pero también los dones y talentos que Sí, nos ha claro. dado. Bueno, y los dones en este caso el ministerio. Pastor, tú hablas hace Yes. poquito del obrar del Espíritu Santo. De hecho, escuchamos toda una serie, venimos escuchando una serie contigo del Espíritu Santo y en ese podcast hemos hablado mucho del Espíritu Santo. Y qué chévere conectarlo con esto y de la inspiración de mi sabiduría humana y de mis dones, pero también del tiempo que pasó con el Señor de rodillas clamándole y recibir ese como, sí, esa inspiración, porque en algún momento nos contabas, no tenía la enseñanza para el siguiente día, entonces me quedaba con el Señor, pero entonces ¿qué, mañana qué digo? Hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que enviarlo. Entonces, ver que no es nosotros,
sino como dijo Pablo, no, yo hice más que, básicamente, hice más que los que caminaron con Jesús, ellos estuvieron con el Maestro, yo hice más que todos ellos, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Amén. Entonces, qué chévere conectarlo con el obrar del Espíritu Santo. ¿Y por qué dices que últimamente lo hemos escuchado en la iglesia, que dices, esto vino a cambiar la iglesia, esto vino a cambiar la forma en la que estamos viendo las cosas? En tus No, últimas prédicas, sí. claro, mira, ¿qué es lo que sucede? No puedes vivir una vida cristiana auténtica, relevante, que impacte tu vida y la vida de los demás, si no es con el poder del Espíritu Santo. Exacto. Porque es que esto no es en nuestra fuerza. Así Ajá. es. Y cuando yo estoy predicando la serie que estamos predicando ahora, que Está muy nos chévere. estamos metiendo en aguas profundas, Sí. y lo que viene es increíble. Wow. Esto vino a cambiarlo todo, porque muchas veces las personas no entendemos cómo es que uno puede cambiar, cómo es que uno era una clase de persona Epa. y se convierte en otra persona. Sí, Wow. sí, sí, eso es. Ese es el obrar del Espíritu Santo. Amén, que sí. Cuando Álvaro Cadavid me pidió los 5 minutos y me dijo, yo veo que tú eres una buena persona, pero estás desorientado. Yo estaba más perdido que volverlo a decir. Has perdido que Es embolatado. lo que fue muy decente. Ah, Bueno, yo trataba de hacer las cosas bien, como les Ajá. decía. Pero el cambio que Dios obró a partir de que yo le entregué mi vida a Jesucristo, porque como se los he venido explicando en la iglesia, tú le entregas tu vida verdaderamente a Jesucristo. Le dices que lo necesitas y Él se viene a vivir a tu corazón. El cristianismo es distinto a todo por muchas razones. Y cuando digo a todo me refiero a enseñanzas, a filosofías, a religiones. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios a través de Jesucristo. Y es distinto a todo por muchas razones, especialmente por esta, por la obra del Espíritu Santo en el corazón del amén, creyente. que sí. Sí, sí. Las personas muchas veces no logran entender cómo es que van a suceder las cosas en su vida. Pero cómo esta persona que estaba desorientada va a poder cambiar su vida y se convirtió ahora en un padre amoroso, en un esposo amoroso, en un buen esposo, se convirtió en un buen padre. Increíble. O sea, Sí, sí. ¿Cómo esto puede suceder? Una persona que viene caminando toda la vida a su manera, haciendo las cosas como él ha creído que son, porque fue formado por un hombre de mucho carácter, wow, y entonces creció sin tenerle miedo a nada, se metió en todos los problemas del mundo. wow. ¿Y cómo es que una persona así puede llegar a cambiar? Por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es haciendo la obra desde adentro hacia afuera. Así Es Dios haciendo la obra desde adentro. No hay nada imposible. Amén. Ay, amén, No amén. hay nada imposible para Dios. Él ha venido a vivir a nuestro corazón. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Ajá. Somos morada, Él mora en nosotros. Y Él está haciendo la obra en nosotros desde adentro. Así es. Por eso es que el cristianismo es distinto a todo. Amén. Pastor, ha sido un honor, un placer tenerte en nuestro set de grabación, nuestra casa, nuestro podcast. Ha sido una gran bendición y no queremos despedir ese espacio. Primero, familia, bueno, si te ha gustado ese video hasta aquí, por favor, sabes que puedes suscribirte, compartir. Este episodio lo encuentras en diferentes plataformas, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales por aquí y por acá dejamos las redes sociales del pastor. Pueden ir a seguirlo. Lo otro es lo siguiente paso. No quiero despedir este espacio sin preguntarte lo siguiente. ¿Cómo te ves en 10 años? Qué buena pregunta. No, y me gusta mucho porque el creyente, al mirar a Dios, al mirar a Jesucristo y caminar con el Espíritu Santo que lo está transformando, tiene que vivir con expectativa, Ajá. tiene que vivir con esperanza. Ustedes me han escuchado decir esto, Julia y Ali. Lo mejor está por venir. Yo creo justamente que lo mejor para mí, para mi matrimonio, para mis hijos, para los miembros de la iglesia, Si sientes que ese es el comienzo que lo apenas. mejor está por venir. Bueno, ¿Ves? Cuando tú me preguntas cómo me veo a 10 años, me veo desarrollando los dones y talentos que el Señor me ha dado, por ejemplo, en la escritura. ¿Sí? Quiero darles hoy la chiva ajá.
Si Dios permite, este año lanzamos otro libro. Amén, que sí, familia. Y el proyecto es 8 años y varios materiales escritos. Amén, que sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, hicimos un plan con Claudita a 8 años, tú me estás preguntando a 10, hicimos un plan a 8 años en los cuales debe suceder esto acá, esto acá, esto acá, y para que esto suceda yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, se llama planificación, se llama planeación, y es fundamental, porque la vida espiritual también se basa en eso, en hechos ciertos. Amén. Dios está haciendo su parte y nos va a dejar sorprendidos, pero Así espera es. que nosotros hagamos la nuestra. Wow. Y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo y se combina con todo lo que estamos hablando para ver la gloria del Señor sobre nosotros. Así que ánimo, va adelante, a planear se dijo. Eso, Pastor, familia. gloria a Dios por tu vida, porque créenos que estás siendo una fuente de inspiración para Gracias. muchos. O sea, el hecho de ser determinado, disciplinado, poner esa fe en acción, hasta dónde te ha llevado y hasta dónde te llevará. Gracias, Gracias a de Dios eso por se tu trata, vida. ¿no? De eso se trata. Estamos para servirles. Gracias, Yulia Pastor. de Ali y en Casa sobre la Roca, Llano Grande, en el oriente antioqueño, Amén. para Amén. servirles y feliz de estar acá con ustedes. Amén. Muchas gracias. Pastor, tenemos una última pregunta. Para resumir Oye, todo una ya. última, como la anterior. No, eso es una última que la resumas muy poquitas palabras. Si tuvieras que vivir el dolor, volver a vivir todo lo que viviste de nuevo, por estar hoy aquí a los pies del Señor, ¿qué le tendrías que decir a esas personas? Un mensaje cortico a aquellas personas que de pronto nos escuchan y no han tenido ese encuentro con el Señor. Y cerramos con eso. No, yo estoy para ustedes disponible, molestando. Yulia de Ali, vean, y para todos. Ujú. Evidentemente, Dios utilizó todas mis vivencias para llevarme hacia Él. Yo suelo decir que durante 1 año y medio hice una oración que yo no entendía y la vine a entender después, porque en medio de esas crisis tan fuertes por las que yo pasé, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero conocer tus caminos. Yo quiero andar por tus sendas. Oh, sorpresa cuando llego yo a la iglesia y a la Biblia y comienzo a ver sendas, caminos, Jesucristo es el camino, y esa era la oración que yo había hecho. Dios utilizó todas esas crisis, pero yo no quisiera haber tenido que pasar por eso. Y no quisiera que nadie pasara por eso, porque son cosas muy difíciles. Siempre tuve la idea, ¿por qué no conocía a Dios antes? Yo tenía 25 años cuando conozco al Señor Jesucristo de forma personal y estaba pensando que lo mejor era perder la vida. Y yo digo, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Cuánto me hubiera evitado? Dios utilizó aquellas cosas. No quisiera volver a vivir ninguna de ellas. No repetiría nada en mi vida después de Cristo, porque he visto un obrar maravilloso, pero aquellas cosas fueron muy difíciles. Muchas incluso han quedado, pues todas quedaron en el pasado, pero han quedado en el olvido. Te digo esto porque no quisiera que nadie tuviera que vivir por esto. Con Dios es más sencillo. Con Dios es posible, con Dios es extraordinario. Algunas personas tienen cierto, no sé si recelo de Dios porque piensan, Dios nos va a hacer amargados, Dios nos va a poner las cosas difíciles, Dios nos va a privar. Nada de eso. Dios es la experiencia más maravillosa que alguien pueda tener. Yo lo hubiera querido vivir desde pequeñito, por eso en la iglesia tenemos Roca Kids, para enseñar el evangelio a los niños. Entonces, wow, esa es la respuesta. Esa ha sido una gran respuesta. Muchas gracias. Bueno, familia, eso ha sido todo por hoy. Ya sabes, puedes suscribirte, compartir. Estaremos orando por ti, como todos los sábados que ves este episodio. Si te ha gustado, comparte, sigue al pastor. Y pastor, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Sí. De verdad. Ali, Gracias. Dios los bendiga, Juliet, los quiero mucho. Amén, lo Feliz mismo, de estar pastor. acá con ustedes y agradecido con Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Chao, chao.